Y sabes lo que somos. Somos una iglesia cristoabarcante comprometidos con Jesús y su evangelio, porque queremos hacer discípulos de Él que crezcan en fe, que crezcan en amor y que crezcan en servicio. Por eso vamos a continuar estudiando la carta de Juan. Y a través de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, es una porción larga, pero vamos a responder a 3 preguntas que podemos plantearnos a partir de lo que Juan escribe en estos versículos. Y las preguntas que vamos a responder hoy son: ¿cuáles son los testimonios que nos dan evidencia de la identidad y de la autoridad de Jesús como Hijo de Dios? Porque es necesario no solamente reconocer, sino también confesar a Jesús como Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos identificar? Esto es importante y quiero que pongas mucha atención a esto. Pero ¿cómo podemos identificar si es que verdaderamente hemos creído y hemos confesado a Jesús como Hijo de Dios? Entonces, estas son las 3 preguntas que vamos a contestar el día de hoy a través de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Entonces, si estás ahí, acompáñame a darle lectura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que nos dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Me voy a detener ahí y acompáñame por favor a orar. Dios, gracias porque eres hermoso, Señor. Porque en ti, como dice esta porción, está la vida eterna, Señor. Porque separados de ti no hay nada que podamos hacer. Porque alejados de ti, Señor, lo único que podemos encontrar es miseria, es destrucción, es muerte, es pecado, Señor. Pero en tu presencia, en el deleite de tu presencia, encontramos plenitud de gozo, Señor. Entonces es lo que anhelamos el día de hoy: encontrar ese gozo, esa plenitud, Señor. Confesarte, como dice Juan, como el Hijo de Dios. Y a través de eso poder tener esa comunión contigo, a través de confesarte y de creerte como el Hijo de Dios que vino a salvar de nuestros pecados, Señor. Tener justamente eso, el perdón y la redención de nuestras almas. Entonces, Padre, háblanos. Lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor.
Entonces tú puedes obrar en el corazón más duro, más de piedra, pero también puedes obrar y trabajar y hablar y ministrar ese corazón que hoy viene con hambre de aprender de ti, Señor. Hazlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En la última porción del capítulo 4, Juan hablaba de algo que él llama nacer de Dios. Dice Juan, en el capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, Juan habla de esta idea, algo que él llama nacer de Dios, que como lo veíamos también la semana pasada, es lo que nos permite amar a otros de la misma manera, con la misma fuerza, con la misma intensidad con la cual Dios nos amó a nosotros primero. Ahora, para poder nacer de Dios, y quiero que pongas atención a esto, pero para poder nacer de Dios es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios. Déjame repetirte esto, porque esto es la base del resto del mensaje. Para poder nacer de Dios es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios. Algo que a lo largo de la carta Juan ha repetido y lo ha aplicado en diferentes contextos. Entonces, para poder nacer de Dios es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de la condenación por nuestros pecados. Por eso, como lo leíamos en el versículo 5, dice: aquel que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y déjame recordarte esto. Cuando Juan usa la palabra mundo, no se refiere al mundo material o al mundo físico. No se refiere al mundo material o al mundo físico. Cuando Juan habla del mundo, se refiere al sistema de valores, al sistema de creencias y principios que dirigen al hombre a partir de que el pecado entró en su corazón. Entonces, es un sistema que resiste y niega la necesidad de Dios y su consejo. Por eso dice Juan: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el que reconoce y se sujeta a la autoridad de Jesús, caminando en obediencia a sus mandamientos, ese es aquel que ha vencido el mundo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo? Si para vencer al mundo, para vencer este sistema que niega la necesidad de Dios y su consejo, necesito creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios? Si te fijas, y hasta me trabé, creo que en la lectura de tantas veces que Juan lo repite, pero Juan va a repetir en 9 ocasiones la palabra testimonio en esta porción. Testimonio o testificar. Lo que resalta o enfatiza la importancia que eso tiene para poder creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y creo que Juan decide usar esta palabra, testimonio, porque en el contexto era una palabra que se usaba para referirse a la evidencia que se presentaba en un tribunal para poder demostrar un hecho o la veracidad de un hecho. Es decir, tú ibas a un tribunal y presentabas ciertos testigos, cierto testimonio que daban veracidad de que lo que tú estabas diciendo es verdad. Ahora, Juan presenta
varios testimonios en favor de Jesús. Si te fijas, en el versículo 6 habla del Espíritu. Déjame darle lectura. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da, ¿qué? Testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces, estos son los 3 testimonios que Juan nos presenta a favor de Jesús: el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de Dios mismo. Ahora, vamos a ver varios versículos para que no te duermas y estés ahí atento en tu Biblia o en tu celular viendo la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver varios versículos. Vamos a ver cómo cada uno de estos elementos nos dan testimonio de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie, y marca ese nadie, que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, vuelve a marcar ese nadie, puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús? Revelándonos, dice Pablo, la identidad y la autoridad de Jesús como Señor. Ahí está el primer testimonio que tú y yo tenemos para poder creer en Jesús como el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo revelándonos su identidad y su autoridad como Señor. Ahora, ve a Lucas, por favor, capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, y esto es muy importante, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, cuando todo el pueblo se bautizaba, esto habla de que hubo testigos que vieron y que oyeron lo que sucedió en ese evento. Que no fue un evento privado, que no fue un evento exclusivo, sino que hubo gente, hubo pueblo que pudo escuchar y pudo ver lo que sucedió. Y en este sentido, el agua hace referencia a el bautismo, y a través del cual el Padre reconoce y valida públicamente a Jesús como su Hijo, al mismo tiempo que le da la autoridad para iniciar su ministerio. A eso se refiere el agua, o es el testimonio que el agua nos da de Jesús. Nos revela la identidad y la autoridad como Hijo de Dios, al mismo tiempo que nos indica el inicio del ministerio de Jesús. Entonces, el Espíritu nos revela la identidad y la autoridad de Jesús como Señor, y a través del agua se revela la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y hay un testimonio más, que es la sangre. Y esto evidentemente apunta a la muerte de Jesús en la crucifixión. Mira, ahora vamos a Marcos, capítulo 15, versículo 37 al 39.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús inicia su ministerio a través del bautismo en agua y lo termina por medio de la sangre en la crucifixión. Entonces, a través de la sangre se revela la identidad de Jesús como Salvador. Eso significa, y esto es sumamente importante, tener el testimonio de Jesús como Salvador es sumamente importante, porque eso significa que tenemos la seguridad y la esperanza de que su sacrificio es completamente efectivo y es a nuestro favor. Escucha esto, que ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer para ganar el favor de Dios. Y no hay nada que tú y yo tengamos que hacer o que podamos ofrecer para ganar el perdón por nuestros pecados. Consumado es, dijo Jesús. Lo que se tenía que pagar por nuestros pecados fue pagado gracias a su sacrificio. Y mira, no sé cuánto te vas a llevar del mensaje de esta tarde, pero si hay algo que quiero que te lleves, si hay algo que me encantaría que apuntaras, si es que estás apuntando, es que solo la fe en Jesús y en su sacrificio es lo que puede redimir y dejar atrás tu pasado. Solo la fe en Jesús y en su sacrificio es lo que puede darle propósito y valor a tu presente y asegurar tu futuro, dándote una vida eterna, disfrutando de Él por siempre. Solo la fe en Jesús. No hay nadie más, no hay nada más que pueda darnos lo que el sacrificio de Jesús puede darnos: un pasado redimido, un presente con propósito y un futuro asegurado. Solo Jesús puede darnos eso. Ahora, hay un testimonio más. Dice Juan: si creemos en el testimonio de los hombres, ¿cuánto más no hemos de recibir el testimonio de Dios mismo? Acompáñame a Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Dice: mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesús, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A él, ¿qué dice ahí? Oíd. Si te fijas, es la segunda vez que el Padre anuncia la identidad de Jesús. Este es mi Hijo amado. Pero si te fijas, ahora también está delegándole y confirmando autoridad al decirle: óiganlo a Él, escúchenlo. Entonces, quiero que medites en esto, porque tanto el Espíritu como el agua, como la sangre y el testimonio de Dios mismo son elementos que nos dan evidencia de la identidad y de la autoridad de Jesús como Señor, como Hijo de Dios y como el Salvador de nuestros pecados. Esas son las evidencias contundentes que tú y yo tenemos para poder creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y es importante que lo consideremos.
Es importante que constantemente estemos recordando estos 3 testimonios y creo que se vuelve sumamente importante que lo consideremos. Y también viene a complementar lo que veíamos hace un par de estudios atrás sobre la necesidad de probar todo espíritu, que era a lo que Juan nos mandaba en porciones atrás. ¿Por qué? Porque esto se vuelve relevante. Porque estos 3 testimonios son los que nos van a convencer de que Jesús es el Hijo de Dios. Ojo con esto. ¿Y por qué te digo que se vuelve sumamente importante que lo consideremos en esta necesidad de probar todo espíritu? Porque sabes, nuestra responsabilidad como iglesia no es convencerte. Nuestra responsabilidad como iglesia no es buscar la manera de adoptar formas carnales o humanas para llamar tu atención, para tratar de convencerte o para entretenerte. Y que digas, sí, creo. No, yo no puedo convencerte. Y se los hemos dicho a los niños y niñas que tenemos en este lugar. ¿Sabes? Nosotros no podemos convencerte de que creas en aquello que nosotros creemos. Nuestra responsabilidad es presentarte el Evangelio y Dios se encarga de hacer su obra. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Estamos convencidos de que en su soberanía Dios ya dejó elementos que nos van a testificar y que nos van a convencer por sí mismos de nuestra realidad. Elementos que nos van a convencer por sí mismos de la necesidad de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios. Dios ha dejado testimonio y Él se encarga de convencernos de la necesidad de rendir nuestros corazones a su autoridad y a su voluntad. Nuestra responsabilidad como iglesia es simplemente presentarte el Evangelio de una manera sencilla y conforme a toda la Escritura, a toda. Pero por eso el mismo Pablo en 1 Corintios 2 les dice: mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y con poder. Y sabes, es lo que con todo corazón buscamos hacer. No hablarte con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque estamos completamente convencidos de que lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. ¿Te imaginas lo triste que sería que tú creyeras en Dios en base a lo que yo te puedo decir? Ni siquiera puedo hablar bien. ¿Tú crees que te voy a convencer de algo? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A nosotros únicamente nos toca ser fieles a la palabra. A nosotros nos toca actuar con fe y esperar a que Dios obre en quien Él tenga y quiera obrar. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro compromiso. Y otra vez te lo vuelvo a repetir, pero el que yo inicie cada vez que me paro aquí diciéndote que somos una iglesia comprometida con Jesús y su evangelio, no es para llenar un tiempo en la predicación, no es porque me encante decirlo. Bueno, sí, me encanta decirlo, pero es un recordatorio para ti y para mí de por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí?
Ahora, como te decía anteriormente, a lo largo de la carta, Juan hace mucho énfasis en la necesidad de reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Mira, lo dice en los siguientes versículos. ¿Por qué tanto énfasis a lo largo de la carta en insistir en que reconozcamos a Jesús como Hijo de Dios? Versículo 10, regresa a primera de Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Te das cuenta? Y quiero que medites en esto. Pero desde el entendimiento de Juan, solo existen dos grupos: los que creen y los que no creen. Y no estoy haciendo acá una separación, es simplemente los que creen, los que creen y los que no creen, ¿verdad? Para Juan solo existe esos dos grupos. No hay cosa como, sí creo, más o menos. Mira, sí voy a la iglesia y participo, pero pues ya durante la semana me olvido un poco de eso y vivo normal. No. Para Juan es: o crees en el Hijo de Dios y vives de acuerdo a ella, o no crees. No hay un punto medio, no hay una escala de grises desde el entendimiento de Juan. ¿Cuántos casados hay aquí? Si yo te pregunto, ¿estás casado o casada? Y tú me dices, pues creo que sí, más o menos. Vamos a tener problemas. O estás casado o no estás casado. Lo mismo pasa aquí. O crees en Jesús como el Hijo de Dios y vives de acuerdo a ello, o no crees. Por eso la insistencia de Juan en el tema. Por eso Juan está una y otra vez diciéndonos: es necesario creer en Jesús como el Hijo de Dios y vivir de acuerdo a ello. Ahora, ¿cómo vivimos de acuerdo a ello? Juan ha venido explicándolo o escribiendo a lo largo de toda la carta también. Caminando en obediencia y amando a nuestros hermanos. Ahora, mira lo que dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y ojo, no es que Dios sea mentiroso, no es que por yo creer, no es que por yo no creer Dios sea mentiroso, sino Dios es el origen, es la fuente de toda verdad. Entonces en Él no hay ni el más mínimo indicio de mentira. Pero ojo con esto: el entendimiento, el razonamiento de todo aquel que ha decidido no creer, lo lleva a tener una imagen de quién es Dios y de lo que Él ha dicho a través de su palabra, completamente distorsionada y lejos de la verdad. Por eso dice Pablo también: para el que no cree, las cosas de Dios son locura. Es la misma idea, es el mismo concepto. Entonces, no es que Dios sea mentiroso, o no es que Dios se haga mentiroso, sino que desde el entendimiento de esa persona, quién es Dios y lo que Él ha revelado, está muy distorsionado y alejado de la verdad. Ahora, quiero que medites en esto, porque este rechazo, y ya lo vimos, más que por falta de evidencias, más que por falta de pruebas contundentes, tiene que ver con la arrogancia y el orgullo que han echado raíz en el corazón del hombre, lo cual lo lleva a creer que no necesita caminar bajo el consejo de Dios,
y la protección de su voluntad. Ahí está. Aquel que decide no creer en Jesús como el Hijo de Dios es porque el orgullo y la arrogancia han echado raíz en su corazón, lo cual le lleva a creer que no necesita caminar en el consejo de Dios y bajo la protección de su voluntad. Curiosamente, la Escritura llama necio, no incrédulo, no ateo, necio a todo aquel que decide no creer. Dice el Salmo 14:1 y anótalo para que después puedas estudiarlo, pero Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Que si lo piensas es la misma idea del sistema de valores de este mundo. No hay Dios. No necesitamos a Dios. Podemos vivir alejados de su consejo, podemos vivir fuera de la protección de su voluntad, y el necio dice eso. Por eso nuevamente, versículo 5, ¿quién es el que ha vencido al mundo? O podemos decirlo de esta manera también: ¿quién es el que ha vencido este sistema? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque no creer, además de ser un acto de necedad, es también un acto que involucra rechazar el regalo de la salvación y de la vida eterna. Mira lo que dice versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Puedes ver por qué es tan importante? Déjame quitarle el importante. ¿Puedes ver por qué es tan urgente que reconozcas y confieses que Jesús es el Hijo de Dios? El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sabes? Hace poco alguien me preguntaba si gente de otra religión iba a recibir salvación o iba a ser condenada. Pastor, gente de otra religión va a recibir salvación o va a ser condenada. Y pensando justamente en esta porción, le decía: mira, lo que te va a dar salvación o lo que te va a condenar no es ni lo que eres ni lo que haces, sino lo que crees y lo que confiesas. ¿Tiene sentido esto? Lo que te va a dar salvación no es lo que eres ni lo que haces, sino lo que crees y lo que confiesas. Acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiero que medites en esto, porque lo que te va a dar la salvación o lo que te va a condenar no es lo que eres ni lo que haces, sino lo que crees en tu corazón y lo que confiesas con tu boca. Y dice Juan, la vida
refiriéndose a la vida eterna. La vida está en Jesús. Entonces, quiero que medites en esto y mucho ojo con esto. Pero el adicto no va a ser condenado por su adicción, sino porque no creyó ni confesó a Jesús como Hijo de Dios. El adúltero no va a ser condenado por su vida de adulterio, sino porque no creyó ni confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, y por lo tanto no se arrepintió de su adulterio. El musulmán, el hindú, el testigo de Jehová, aún el cristiano mismo, no va a ser juzgado por su religión. Cada uno de nosotros seremos juzgados por lo que verdaderamente creímos y confesamos. Por eso es tan importante, dice Juan, que creamos y que confesamos a Jesús como Hijo de Dios. ¿Te das cuenta por qué es tan importante esto? Versículo 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna. Y sabes, esa es la esperanza de todos los que hoy creemos y confesamos a Jesús como hijos de Dios. La vida eterna. Si hemos creído en Jesús, tenemos la gracia que necesitamos para entender que las dificultades, que el sufrimiento, que las pérdidas, que el dolor son cosas temporales, porque hay una eternidad esperando por nosotros en la presencia de Jesús. Que sí, no podemos negarlo. Hay cosas en este lado de la eternidad que duelen. Hay cosas que tenemos que enfrentar, que van a romper nuestro corazón, que van a herirnos, que van a dejar cicatrices en lo más profundo de nosotros. Pero sabes, a pesar de eso, dice Pablo, el eterno peso de gloria que ha de venir no se compara. Entonces hoy quiero animarte y quiero recordarte que es necesario que pongamos nuestros ojos en aquello que Dios ha prometido que ha de venir, en lo eterno. Y es interesante que al mismo apóstol Juan se le da la visión de lo que un día vendría. Acompáñame a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Puedes entender lo que está en juego? ¿Puedes ver, y es mi oración, que puedas ver por qué es tan importante, por qué nuestra insistencia de exponerte el Evangelio de una y de otra forma? Porque es tu alma la que está en juego. Pastor, o Quique, como quieras decirme, ¿cómo sé que verdaderamente he creído y confesado a Jesús como Hijo de Dios? ¿Cómo sé? Tengo la duda. Vengo a la iglesia y participo, pero ¿cómo sé que verdaderamente he creído en Jesús como Hijo de Dios y lo he confesado? A lo largo de la carta, Juan ha venido dándonos diferentes evidencias acerca de esto. Y creo que desde el entendimiento de Juan hay 4 evidencias que podemos tomar para saber si verdaderamente hemos creído en Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. La primera es que tenemos la gracia para poder reconocer nuestro propio pecado y confesarlo. Es decir, al exponer nuestro pecado, en lugar de tratar de justificarlo, en lugar de tratar de negarlo, en lugar de tratar de responsabilizar a otros por nuestras acciones, lo asumimos y asumimos las consecuencias y la responsabilidad de nuestro pecado. Tenemos la fe en Jesús, de que en Él podemos encontrar perdón y la restauración que necesitamos a causa de este pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia en busca del oportuno socorro. 3. Tenemos la gracia para caminar en la obediencia a la palabra y a su voluntad. Y 4, entendemos que debemos amar a otros de la misma manera en que Dios nos amó a nosotros. Entonces, si tú tienes estas 4 características, si reconoces tu pecado, si reconoces a Jesús como la única solución a tu pecado, si hay un anhelo genuino, ardiente en tu corazón por caminar en obediencia a su palabra y a su voluntad, y amas a otros como Dios te ha amado, entonces lo más probable, lo más seguro es que verdaderamente has creído en Jesús como el Hijo de Dios. Pregunta: teniendo estas 4 evidencias que Juan nos presenta a lo largo de la carta, ¿puedes decir confiadamente que has creído en Jesús como el Hijo de Dios? Tu respuesta puede decir sí, tu respuesta quizá puede decir no. Pero sabes, creo que hoy es un buen día. Hoy es un día de salvación para poder confesarle, para poder reconocer, para poder rendir tu vida a su autoridad y a su voluntad. Entonces, mientras pasan los muchachos de la alabanza, déjame terminar orando. Y quiero hacer una oración especial. Quiero orar por todos aquellos que quizá hoy no han reconocido a Dios como su Señor y su Salvador. Y si tú hoy quieres reconocer su autoridad, si el Espíritu Santo te está dando testimonio de Jesús como Hijo de Dios, ora ahí en tu lugar y di: Señor, reconozco a Jesús. Pero tiene que ser el Espíritu convenciéndote de esto. Entonces,